Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a una interesantísima charla en Adara Legal. Ya sabéis que en este canal queremos traeros a las personas más influyentes del momento en el mundo del derecho y de todo lo que le rodea. Y hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es, evidentemente, licenciada en Derecho, cuenta con el honor de haber sido la procuradora más joven de España, título que además mantiene a día de hoy, y ha sido, además, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, cuenta con, entre otras distinciones, con la distinguida Cruz de San Raimundo de Peñafort y, entre otras muchas cosas, es la directora del Máster de Mediación de UNIR y presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores. Ella es Rocío Sempere Meneses. Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Muy encantada de estar con vosotros aquí y agradecida por toda esta presentación que me has hecho. Hombre, es totalmente merecida. La verdad es que cuentas con un currículum que ya solo con la cruz, ¿verdad? Muchos matarían por ella. Oye, agradecido porque estés aquí con nosotros. Bienvenida de nuevo. Y yo contacté contigo porque, bueno, me interesa muchísimo el mundo de la mediación y quería que en este canal tuviéramos a una referencia absoluta en este mundo, ¿no? No dudaste ni un segundo y la verdad que te pusiste y te pusiste en mis manos, ¿no? Digamos. Así que nada, bienvenida de nuevo y te agradecería que, para empezar, por alguna parte, y por la parte más genérica de todas, si nos puedes explicar, por favor, a todos qué es la mediación. Pues explicar la mediación resulta a veces un poco complicado, sobre todo cuando se lo tienes que contar a un ciudadano que no lo conoce. La mediación es un sistema de resolución de conflictos que lo que intenta es devolverle el protagonismo al ciudadano. Hemos llegado a un momento que el legislador, en todos los prólogos legales, pero en todos los prólogos de cualquier legislación, no solo la europea, sino la americana, la latinoamericana, dicen que el ciudadano es un ciudadano de la tecnología, de la información, de las respuestas rápidas, y no le satisface un sistema en el que se ceda el protagonismo a un tercero, sino que quiere estar sentado en la mesa y resolver sus conflictos y resolverlos además de forma que luego esos acuerdos se puedan cumplir, porque muchas veces aludimos a la estadística de sentencias que no se ejecutan, porque las dicta un tercero, las dicta con arreglo a ley y luego para las partes pues es imposible. La mediación es ese sistema en la que se empatiza, se sienta con la otra parte, se flexibiliza el sistema, los acuerdos, el tiempo y se le devuelve el protagonismo. En la mesa de mediación se sientan con un tercero neutral, una persona imparcial que no critica, que no juzga, que lo que hace es intentar que se restablezca la comunicación y se lleguen a acuerdos. Característica esencial, que es un proceso estructurado, no es como piensan algunos, yo siempre he mediado, porque yo entre mis hermanos siempre he sido la que mediaba ya, pero esto es un proceso profesional recogido aquí en España en una ley, en la Ley 5 del 2012, en un Real Decreto de Desarrollo, que nos dice qué actas se firman, qué tiempos se cuentan, qué plazos, qué principios hay que cumplir, sobre todo la confidencialidad. Y al final, cuando se llega a un acuerdo, se recoge en un documento y tiene fuerza de contrato privado entre partes, es decir, hay que ejecutarlo. Y además se ejecuta en el 100% de los casos, por no decir, vamos a quitar un poquito por si acaso, alguno no se cumple, pero un 90% se cumple porque el acuerdo lo han conseguido ellos, lo han decidido ellos y lo pueden cumplir. Es decir, que digamos que las personas que se someten a la mediación se sienten vinculados a esa parte de la solución, ¿no? Que ellos mismos, digamos que han sido objeto de todo el trámite y han llegado a, vamos, forman parte de la solución, en definitiva. Este es el único método autocompositivo. No existe mediación si no están las partes sentadas en la mesa. Por ejemplo, la conciliación puede estar un representante, la negociación puede haber un representante, por supuesto en el sistema judicial también, pero la mediación tenemos que tener a los sujetos del conflicto sentados con nosotros. Has hecho referencia a la conciliación, que es otro método de solución de conflictos distinto del tradicional. También está el arbitraje. ¿En qué se diferencian?
Pues los métodos de resolución de conflictos están heterocompositivos, es decir, uno decide por nosotros, o autocompositivos, decidimos nosotros por nosotros mismos. La mediación es el único autocompositivo. Tú y yo tenemos un conflicto, nos vamos a sentar tú y yo cara a cara, es un face to face, y con la ayuda de nuestros mediadores vamos a empatizar, a comunicarnos y a ver qué soluciones son factibles para nosotros. La conciliación, un conciliador se sentará con nosotros y nos podrá sugerir acuerdos, pero además podrá ir un representante, podrás mandar a tu abogado, a tu procurador, a tu persona de confianza. La negociación la pueden hacer en nuestro nombre. El arbitraje, le diremos a un árbitro, díctanos un laudo, pero será el árbitro el que le dicte. ¿Es más flexible que el proceso judicial? Sí, porque tiene menos hitos. Puedes someterlo a derecho, a equidad, es la diferencia, pero el que decide es un tercero, el árbitro es el que va a decidir. Yo te diré que yo que soy árbitro y soy mediadora, me cuesta muchísimo menos poner un laudo que llevar una mediación. La mediación tienes que tener muchas herramientas de comunicación porque la autoridad te la tienes que transferir a ellos. Es como el director de orquesta. Tienes que hacerles entender desde un principio que es un proceso voluntario en el que ellos son los protagonistas, en el que tú eres neutral, no vas a juzgar, no vas a opinar, no vas a criticar, pero lo que vas a intentar es entenderles. Ujú. Y en todo ese proceso interviene evidentemente el mediador. ¿El mediador qué requisitos tiene que cumplir para poder ser mediador? Pues en la ley española nos piden que tengamos un título universitario, sea cual sea, puede ser músico, politólogo, sociólogo, psicólogo, licenciado o graduado en Derecho, el que quiera, o formación profesional superior. Es decir, son títulos habilitantes los que piden. Y después tienes que tener, según el Real Decreto de Desarrollo, el 980 del 2013, 100 horas de formación en mediación, de las que al menos un 35% tienen que ser prácticas. Eso con la nueva ley que está ahora mismo en trámite parlamentario, lo que hemos visto es que es poco. O sea, 100 horas de formación en mediación es muy poquito y pretenden subirlo, pero esta es la formación que tenemos que tener. Hablaremos de esa ley, si te parece, un poquito más tarde, ¿vale? De la cual sé que estás dentro de la mesa del Congreso hablando acerca de, como experta en la materia. Pero te quería preguntar antes algunas otras cosas, como por ejemplo, ¿qué tipos de mediación existen? Existen la civil y mercantil, por ejemplo, ¿no? Pero existen otro tipo de mediaciones que se pueden practicar. ¿Es ampliado a todo el espectro jurídico a cualquier tipo de conflicto? Es cualquier tipo de conflicto. La ley solo nos dice que no podemos mediar en aquellos conflictos que están reservados al orden público. Por ejemplo, en el tema de delitos, en el tema penal es más comprometido, porque hay materias que están reservadas a la jurisdicción. Pero, por ejemplo, familia, pues es el que preconiza la mediación, porque es socialmente necesario que las familias perduren. Después, como es un universo como tú en esa pregunta ya me lo estás diciendo, ves un universo de conflictos, o sea que sí, ves la civil, la mercantil, la familiar, ves tanto que dices, ¿y qué conflictos no pueden entrar en mediación? Solo los que el orden público lo reserva para ellos. Entonces, solo los que están, por ejemplo, delitos. Sin embargo, también hay mediación restaurativa, que es lo que es, por ejemplo, mediación penal, que la llaman mal llamada penal, es cuando dices, bueno, yo me han rayado el coche, pongo una denuncia y al señor le ponen una multa, pero a mí ¿quién me resarce? Yo que soy la víctima, ¿qué consigo? Me han escuchado, he oído por qué este señor me ha hecho esto. Esto es la mediación restaurativa. Vamos a resarcir a la víctima, vamos a intentar que hablen la víctima y el victimario. Hay muchos ámbitos de especialización en la mediación, tantos como el universo de conflictos que te puedas imaginar, claro. Mediación Háblanos, comunitaria, educativa. háblanos, por ejemplo, un poco de la materia, que somos un poco más especialistas en este despacho. En la mediación empresarial, ¿se suele producir? ¿En qué ámbitos? Si tienes algún ejemplo. Mira, la mediación empresarial es muy importante. A Dara Legal seguro que tú nos podías enseñar cuántos conflictos lleváis en la materia. Es muy interesante, sobre todo en empresa familiar.
El Producto Interior Bruto, creo que en España estábamos en un 30 y tantos % de nuestra economía, el peso que tiene la empresa familiar en España. Hay mucha empresa familiar y muchas no llegan a una tercera generación porque no hay protocolos suficientes, porque las generaciones se van deshaciendo, porque cuando desaparecen las familias que lo han creado, los siguientes no siguen con ello. Y ahí es importantísima la mediación en la empresa familiar. Creamos protocolos, hacemos mediación preventiva antes que surja el conflicto definitivo. Qué curioso. Eso como... Perdón, estoy con el COVID, discúlpame. Gracias por a pesar de estar en esa situación, estar aquí con nosotros. Nada, tómate el tiempo que necesites, no te preocupes. La mediación preventiva. Háblanos un poquito de eso, por favor. Pues en la mediación entra tanto como para resolver el conflicto como para prevenirlo. Cuando nosotros vemos en una empresa que ya surge un conflicto, por ejemplo, un pacto de socios, una división de empresa, y es esencial la confidencialidad, porque ahí en la empresa hay una marca, hay un prestigio, hay una necesidad de que el cliente no se entere de esos vicios ocultos que tiene la empresa. La mediación entra para resolver esos temas entre empresarios. Cómo resolver quién entra a formar parte de la empresa, cómo resolver quién se dedica a ciertos temas, cómo resolver los conflictos entre los interesados, ahora mismo nos ha llegado un caso, fíjate, nos ha entrado hoy en empresa pública por un tema de competencias. Ya no es empleo, o sea, no es una relación laboral, sino de competencia. Tienen un problema de identificar qué competencias tienen que tener los empleados públicos. Y están creando una situación complicada porque llegan a poner en marcha el protocolo de acoso. Qué más fácil, qué mejor para todo este contexto que entre mediadora a comunicar, a sentar en la mesa a todos los implicados y preguntar qué pasa aquí, qué protocolos hay, qué normas hay que os vinculan, qué problemas os acucian. Ese es el tema que nos ha entrado hoy. No sé si te he respondido. Sí, entiendo que a día de hoy la mediación será difícil de evaluar, ¿no?, en cuanto a su nivel de implantación en España. Pero por charlas con otros compañeros, de hecho yo cuando hice el curso de mediación, que también lo hice de civil y mercantil, una de las pautas pues, que nos daban es que todavía no estaba plenamente instaurado en España. No sé si coincides con esa visión o no sé si coincides con parte de la explicación, pero sí que es verdad que hay cierto entendimiento por parte de los compañeros juristas que falta todavía camino por recorrer. ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, yo siempre aludo a un tema humano. Es verdad que los que nos dedicamos a la resolución de conflictos, como somos tú y yo soy procuradora y vivo de los pleitos, cuando entra ya la Directiva 52 del 2008, que yo ya estaba en Junta de Gobierno de Procuradores, nos pusimos a investigar qué era esto que se podía meter en nuestra casa y quitarnos el trabajo. Yo entré hacia la mediación y tuve que hacer un máster cuando no había en España máster y tuve que coger de todos lados para conocer qué era eso. Los abogados les pasa igual. Eran los dueños del conflicto y de repente, pues se encuentran que viene un universo no solo de ámbitos de conflicto, sino de mediadores que pueden entrar en ese conflicto, porque pueden ser políticos, sociólogos, psicólogos. También los psicólogos han considerado que ellos eran los protagonistas del conflicto cuando eran temas humanos, ¿no? Cuando era más el tema de la comunicación, como se ha definido en la mediación. Entonces, por esto, y porque la confianza la tenía el ciudadano en su abogado, efectivamente el abogado lo para, dice, ¿a quién te vas a ir? Igual que lo paran los jueces, ¿eh? Los jueces no tienen confianza en los mediadores porque no saben quién son. Cuando entra la mediación en España, yo soy hija de juez
y dicen, ¿y por qué yo que he estudiado que esto es la tutela judicial efectiva, que es yo estoy preparado para tutelar en igualdad, con un principio de igualdad de armas, porque va a entrar un tercero y me había creído que este sistema es legítimo y adecuado y no dilatorio y no sube el conflicto? Y se creó, por supuesto, una confusión. Una confusión que a veces estaba basada en hechos, era clara. O sea, yo, por ejemplo, he visto acuerdos de mediación que no eran efectivos porque no cumplían la norma. Tú no puedes permitir acuerdos contra el orden público y si tú eres jurista lo vas a saber y si no eres jurista pues no lo vas a saber. Vas a permitir acuerdos, por ejemplo, en familia, que sabes que hay que cumplir el artículo 91 del Código Civil, los magistrados de familia llegaban a mediación y les habían acuerdos que no acordaban a eso porque había cogido un mediador que tenía a lo mejor una rama del saber psicológica y había hecho casi terapia. No es por criticar a nadie, es porque todos querían aportar, pero nadie aportaba lo suficiente. Yo creo que toda esa carrera de galgos, esa condición humana es lo que llevó a que la mediación no triunfara. Hablan de cultura de la mediación, dicen, es que España no tiene cultura, me acuerdo. España no tiene cultura, de acuerdo, siempre y cuando el ciudadano sepa lo que es. O sea, el ciudadano necesita saber qué es esto. No, yo hace nada llevé una mediación de una compañía de viajes y una chica que había pagado un dineral para su viaje de novios y una agencia de viajes y resulta que la suspendieron por el COVID. Y ella pedía la devolución de todo y el empresario decía, en la mediación juntos nos ponía la piel de gallina porque la una explicaba el viaje de mi vida y el otro decía, ¿sabes cómo lo hemos pasado? Sabes que casi cerramos, sabes que no teníamos ingresos, sabes que hemos tenido que suspender todo y que lo que te hemos cobrado es el gasto que hemos tenido. Bueno, pues llegaron a un acuerdo donde él le daba un bono de viaje hacia un cliente, ella iba a viajar con ellos y otro grupo de gente. Y bueno, cuando nos llama después a los mediadores nos dice, ¿y por qué no sabíamos que esto existía? Porque él era el mejor para hacer eso, no. Ya. Evidentemente la cultura no la tenemos, en la gente que confiamos, que son nuestros abogados, no confían y lo entiendo, tienen que entrar a confiar, también tienen que entrar a ver cuál es su papel. Y esto no solo pasa en España, pasa en Europa. O sea, el informe de transposición de la directiva que se hace a los 5 años de implantación de la transposición de la directiva, de la implantación de la norma, suspende a toda Europa. O sea, dice, no tenemos estadística 1, porque no hay estadística de las mediaciones privadas, dice el Parlamento Europeo, y sabemos que no se ha hecho bien los deberes. Pero, y nos ponen más deberes, nos dicen, oiga, creen unas políticas claras, den incentivos, condenen en costas, no sé, hagan algo para que el ciudadano llegue y para que lo prevea. Y siempre vamos como muy por detrás todos, pero es todos, eso en Europa en general. No, es el concepto que hay un poco, ¿no? Que es algo que se focaliza más en España, pero como dices, se extiende a toda Europa. Y por lo que te he entendido, ha habido también, o sea, con otras palabras, evidentemente, ¿no? Pero ha habido como una especie de presión, no sé si lo vista, decirlo en este caso, pero ha habido pues presiones por parte de profesionales, ¿no? Que veían con malos ojos que entrara un tercero ajeno a lo que en su territorio se entrometía. Lo puedo entender que dentro de la profesión se entienda de esta manera porque evidentemente, ¿no? Habrá compañeros que, oye, si pueden pues, llevar un procedimiento, ¿por qué recomendar una mediación? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué recomendar una mediación por parte de un compañero, de un abogado, que no es mediador, por ejemplo, algo si realmente este puede llegar, cobrar por el procedimiento, unas costas, en fin? Claro. Yo creo que hay varias razones. Nosotros hemos elaborado en la Asociación Madrileña de Mediación un documento de consenso. Tenemos un centro de estudios que se hace esas preguntas. Y la primera ha sido, ¿cuál es el papel del abogado de parte en una mediación?
Y te lo pasaré para que lo veas, hemos llegado a unas conclusiones. Cuando el abogado entienda que su papel es esencial, porque es que es esencial. Yo no quiero mediaciones en abogado. O sea, evidentemente, si yo tengo una mediación de un chaval que paga una matrícula de una academia de inglés de 500 euros o de 300 euros, no le voy a pedir que vaya a un abogado. Pero si yo tengo una división de herencia en la que hay complicaciones fiscales, jurídicas, yo no quiero llevar una mediación sin abogado. Y el abogado en la mesa de mediación lo es todo. Es el asesor de la parte. Yo le pedí a un abogado que hicimos una mediación en un tema que era una división de socios de una sociedad y traje a un abogado que es experto en fiscal. Y cuando terminamos la mediación me dijo, me creía Dios. Era, todos me preguntaban a mí. Mi función era que se comunicaran, que empatizaran, que entendieran que era un sistema amable, como lo llaman los franceses. La función del abogado era asesorar para que ese acuerdo fuera efectivo, porque si cuando terminamos con el acuerdo después se echan atrás, consideran que les ha fallado algo, que han llegado a un acuerdo que no es bueno para ninguno o para alguno de ellos, no hemos conseguido nada. Así que el abogado tiene que considerar, a ver, nosotros nos fuimos a Inglaterra a ver cómo hacían los ingleses. Tuvimos una reunión con barristers, solícitos, mediadores, y lo que nos dimos cuenta es que ellos sacan muchas tarjetas. Ellos tienen el tarjetero y tú cuando llega, el ciudadano le dice, tengo este tema, y él le dice, yo te recomendaría una conciliación, o yo te recomendaría una mediación, o yo te recomendaría un arbitraje. Y el abogado es el solucionador, es el profesional multidisciplinar que le puede dar al cliente lo que necesita. ¿No ves un poco ilógico o ilícito que le ofrezcas al cliente lo que mejor te venga a ti? Totalmente, totalmente. Si tú en tu despacho tuvieras un compañero que te llega y te dice, me vienen con una división de herencia, vamos a meter un pleito, vamos a estar 4 años, no sé qué, y tú le dices, ¿por qué no lo llevas a mediación? Yo hago de mediador, soy imparcial, soy neutral, sé que me inhabilito para ser abogado en ese tema, pero déjame que lo intentemos aquí. Y ellos ven el pro y el contra de ir al proceso judicial en cuanto a coste económico, en cuanto a coste emocional, ¿por qué no les vas a cobrar lo mismo o casi lo mismo y encima antes? Porque tú les vas a dar la solución. Evidentemente, evidentemente, pero yo creo que todavía esa es la parte que cuesta ver por parte de muchas personas a día de hoy, ¿no? Pero bueno, creo que lo has explicado bastante bien y que yo creo que arroja un poquito de luz, ¿no? A los compañeros, al menos juristas. Otra cosa ya será otros compañeros que también se dedican a la mediación, no a la mediación, ¿no? Pero a otro tipo de conflictos, ¿no? Y que sean capaces de apostar por ella. Por lo que decías antes, ¿existe algún tipo de, digamos, de asunto, ¿no? O de conflicto que sea más apto que otros para, o que sea, digamos, más favorable a la mediación que otros, y otros en los que digas, pues mira, esto es imposible? Imagino que era un poco enconado, o sea, por el enconamiento, ¿no? De las posiciones, pero no sé si puedes arrojarme un poquito de luz. A ver, el mediador se entiende que es parte de la mediación, es una parte más. Y el mediador puede renunciar a la mediación y tenemos un código ético muy, muy importante. No podemos permitir que se dilate el conflicto, por eso tenemos unos plazos muy cortos y no podemos permitir que suba el conflicto. Cuando ves que no hay equilibrio, por ejemplo, en temas familiares, que es que uno tiene un menor equilibrio emocional y el otro está empoderado totalmente. No podemos entrar en temas de violencia, pero hay veces que hay una violencia incipiente y necesitan un tercero que decida porque son incapaces de dialogar. Lo tenemos que, por supuesto que cuando hay delito no podemos entrar. Cuando no hay posibilidad de acuerdo, porque es que hay veces que no la hay. A mí me han venido a veces divisiones de herencia que es imposible, porque un señor vive en la casa y no se puede ir porque no tiene trabajo, porque no tiene sistema y lo que quieren es venderla. Y dices, si es que
siempre hay una parte que puede querer dilatar y los juzgados eso lo hacen muy bien. Yo, eh, yo, fíjate, a día de hoy lo veo ya no solo en el despacho, ¿no? Sino en el mundo político, ¿no? Cada vez estamos más enfrentados, estamos más distanciados unos de otros y las situaciones políticas, digamos, están en las antípodas. Quizá eso sea buena muestra, ¿no? De lo que pasa en el día a día y de lo empoderados, como decías tú antes, que nos sentimos cuando creemos pues, que tenemos la razón, y someternos a un sistema de mediación, digamos que es como someternos a un equilibrio al que no estamos acostumbrados incluso de ver en la propia sociedad. Lo que pasa es que nosotros que somos del plan este del 63, yo creo que aunque tú eres joven eres de ese plan, nos enseñaron a ganar. Aquí estamos, como decía Stampa Brown, yo solo he perdido un pleito porque me lo dejé en el capó del coche, arranqué y se me cayó. Eso sí lo saben, protección de datos ya hoy le machacan, pero en este momento era un chiste. Yo me acuerdo que se llevó una mediación familiar de unos británicos que eran famosos y decían, él ha elegido una abogada de hierro y ella ha elegido una abogada conciliadora y a ver quién puede. Ciertamente hay que cambiar un poco la cultura, hay que ver cómo podemos salir de esto, pero al final lo que tenemos que lograr es que el ciudadano mande y que el abogado sienta que va a ganar con esto, porque claro, nosotros trabajamos para vivir. Y que el ciudadano, a ver, nosotros somos un ciudadano de la segunda y la tercera opinión. Tú ahora vas al médico y te dicen, te tienes que operar de esto, y tú dices, espere, que pido otra opinión, eso en mis tiempos no era. Y te decían, venga con una toalla, y tú ibas con la toalla y no preguntabas más. Hay miles de textos sobre el paternalismo médico, miles y millones de textos. Y esto ahora le pasamos al paternalismo jurídico, yo ya no quiero hacer lo que mi abogado diga, quiero otra opinión, a ti te habrá pasado, seguro. Yo estoy segura, vamos, yo como madre de 4 hijos, a mí me viene mi hijo y me dice, tengo esto, y me ofrecen un pleito para matar, y yo digo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Qué desgaste? Vamos a ir a un abogado conciliador, vamos a una abogacía colaborativa, ¿por qué no? Vamos a una mediación. Yo creo que tiene que cambiar un poco nuestra perspectiva. Hacer ese mediador, ese profesional pluridisciplinar. Tú tienes que ofrecerlo todo. Y mientras que la sociedad va cambiando, mientras que la sociedad va evolucionando, los sistemas informáticos, el mundo de la ciencia va evolucionando también. Ahora creo que se está utilizando mucho, digamos, el mundo virtual en la mediación, y se puede llegar también, o se está llegando de hecho, a utilizar la inteligencia artificial para todo esto. A mí la inteligencia artificial, yo soy una enamorada de la inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial es todo, es reconocimiento del iris cuando vuelas, es el teléfono móvil, son los datos. Yo empecé con la Olivetti, el fax, pues ahora, entiéndeme, hago 1000 cosas más en menos tiempo, no puedo, es una gran herramienta, es una gran herramienta que necesita detrás un humano que la entienda, que la vincule, que la actualice, que la ponga en el caso concreto. Yo creo que confunden un poco el tema de la negociación con el de la mediación. Hay procedimientos en nuestra ley que llaman mediación simplificada a los asuntos de menor cuantía y permiten una especie de mediación, pero de negociación. En Estados Unidos es muy usual que si tú reclamas 1000 euros, digas, oiga, que me vienen aquí reclamando 1000 euros, ofrézcame que pague que no baje del 30%, porque si no, no le admito la oferta. Y eso es lo que van a considerar la mediación. La mediación en sí no es esto, la mediación es más. Normalmente, fíjate, a mediación nos llegan supuestos que empiezan por una división de herencia y terminamos con más cosas, ¿eh? Terminamos con ya tirar de todos los flecos que desunen a esa familia y se termina solucionando un conflicto que a veces lleva generaciones. Es un poco sentarnos a devolver la convivencia. Entonces, en esta época, como dices tú, la política nos lleva, sí, es una inercia, claro, que sabes, sí. La forma de trabajar que tenemos nosotros también, el mejor abogado era el que más casos ganaba, pero ya hemos pasado de las X puestas, ¿no? Cuando mataban a los indios. Esto tiene que evolucionar.
Bueno, y está evolucionando, ¿no? Y legislativamente también, como decías tú antes, formas parte de la mesa de expertos en el Congreso de una nueva normativa que está a expensas de poder aprobarse. El Gobierno, de hecho, dio visto bueno en su momento, en marzo de este año creo que ha sido. Y no sé si puedes avanzarnos algo de cómo está esta normativa, que en concreto se llama la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que No es poco el nombre. no es poco el nombre, ¿no? Entonces, el Ministerio de Justicia creó un foro de mediación del Ministerio de Justicia y por una orden del año 2019 lo compuso de 30 miembros. Parte son ministerio, organismos públicos, y llamó a la sociedad civil al otro lado de la mesa, y ahí están los consejos de procuradores, de abogados, consejos de colegios profesionales, o sea, corporaciones de derecho público, y como una cosa que yo aplaudo mucho, llamó a la sociedad civil metiendo a 3 asociaciones de mediación, entre las que está la Asociación Madrileña de Mediadores. Hemos hecho grupos de trabajo y en la última reunión que tuvimos hablaban, por supuesto, ya de que el texto estaba en el Congreso. Ahora ya es ley orgánica. Sabemos aquí la técnica legislativa, no nos vamos a meter tú y yo a criticarla, pero... Bueno, sí, será ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales, entiendo, ¿no? sí, Mm, porque afecta a demasiadas cosas. mm. Y por eso está ahí, porque es como un cuello de botella. Es muchas cosas lo que hay en esta ley. Pero bueno, dicen que para diciembre pueda salir. El texto ya se tramita con las enmiendas de la antigua legislatura y en principio en cuanto a los medios adecuados de solución de conflictos, ya los llamamos AQC, lo que pretenden es que sea un requisito de procedibilidad. Es decir, que antes de interponer una demanda lo hayas intentado. En contra, ¿qué pensamos los mediadores? Que con la ley Impulso a la Mediación hablan de esto, pero solo con la mediación. Esos lobbying que tú dices antes, esas fuerzas han metido más sistemas, meten muchos más, la negociación, el consejo de expertos, la conciliación. El único autocompositivo es la mediación. El resto pueden ser cediendo el protagonismo a terceros, pero como requisito de procedibilidad. Y yo me congratulo porque me parece que el ciudadano va a recibir la información de que antes de interponer una enmienda debe intentar llegar a un acuerdo, y ahí cada uno tenemos que hacer nuestra política, nuestra publicidad para que llegue al ciudadano que este es un gran sistema. Yo que llevo 44 años de ejercicio, mis mediaciones me suelen llegar por mis abogados, con los que han depositado en mí la confianza durante tantísimo tiempo. Y normalmente son ellos los que dicen, joder, me da mucha pena meterme en este pleito, no sé qué, Rocío, intentando una mediación. Yo, mi condición de neutral e imparcial, y empezamos la mediación. A veces es porque son temas de familia que no podéis ni siquiera cobrar. A veces porque son temas que aunque el cliente te diga lo tienes que ganar, sabes que no puedes. Bueno, también me llegan derivaciones intrajudiciales de jueces que dicen, Rocío, es que esto, diste la sentencia que diste, va a ser mala. No, no, es imposible, no le voy a dar la razón a nadie. Llevan 26 juicios de faltas y 3 demandas. Bueno, es un poco una justicia más humana, que se flexibilice y que entendamos todos, vosotros como grandes protagonistas, que los abogados, me refiero, que sois una parte esencial, que tenéis que estar en la mesa de mediación, no mediando, pero sí asesorando. Yo en ese punto creo que así lo entendí hace tiempo, lo vi bastante claro. Estoy convencido que va a llegar en algún momento que haya, ya sea a través de la ley, ¿no?, que comentábamos, o a través de la propia cultura, pero que llegará un momento en el que tengamos los abogados que sentarnos y que seamos parte importante de todo el proceso. Entonces, si no te he entendido bien, no, o sea, es que hay una parte de los medios de comunicación, etcétera, que viene a decir que será necesaria para interponer una demanda, pero hablas de un requisito procedimental. Esto viene a ser entonces como, a ver si me explico, como, eh,
haberlo intentado, es decir, valdrá con, oye, mira, te he enviado un correo electrónico, he intentado que se solucione por la vía amistosa, ya sea en este caso de negociación, ¿no? O ya sea a través de otro método, pero y si no tengo respuesta, ¿eso valdrá a priori como haberlo intentado? La negociación valdrá, lo que pasa es que lo que es muy difícil y lo que estamos trabajando en el foro de mediación es cómo se respeta la confidencialidad en esos casos. ¿Cómo se respeta? Porque vosotros tenéis un código deontológico que es muy claro cuándo puedes y no aportar los correos electrónicos, pero ¿cuándo la aportas? Cuando haya condena en costa para atemperarlas o elevarlas. Podrás presentar ahí la oferta que has hecho, pero tú ahora no puedes hacerlo. Y Claro. las comunicaciones entre compañeros son secretas. Eh, será será un SMAC, será un trámite absurdo que como el SMAC ahora, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral. Tú habrás llegado seguro, habrás ido a negociaciones al SMAC, Sí, sí, sí. que yo no lo critico. La gente que está en el SMAC, muchos saben muchísimo de mediación, pero es imposible que hagan mediaciones cuando les ponen asuntos cada 5 minutos. Es A ver, imposible. un SMAC, no quiero criticar, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando vas al SMAC, el funcionario que está allí, pues te atiende lo mejor que puede porque lleva tropecientos asuntos ese día y lo primero que preguntan es si hay acuerdo, que la mayoría de las veces no lo hay, y la mayoría de las ocasiones, si no hay un acuerdo previo entre las partes, no hay avenencia después, ¿no? Entonces, evidentemente. Mira, yo recuerdo un día que fui al SMAC con un señor que era de color, yo llevé a la empresa y cuando llegamos el hombre lloraba y me decía, es que está aquí mi mujer y en la carta de despido me han puesto que tengo faltas de puntualidad, yo llego siempre pronto, le estaba provocando un problema matrimonial. Y cuando pasamos al conciliador era, ¿hay acuerdo? Y le tienes que decir que no. Y le digo, por favor, escúchele, escúchele. Y se bajó las gafas, ¿cómo que le escuché? Digo, es 5 minutos. Tiene un problema con su mujer y le estoy explicando que las cartas son tipo, explíqueselo usted, que es que esos tipos son de carta, que se pone esto y ya está, pero este hombre no ha llegado tarde. Solo con eso le dimos la vida al hombre. Ya. Yo no digo que no sepan, saben, muchos son compañeros míos y los conozco, solo que en 5 minutos es que no tienes tiempo. O sea, si te ponen los, sabes con qué dilación están esos asuntos. Si conseguimos hacer eso, no hemos conseguido nada. El ciudadano volverá a estar engañado, volverá a hacer su protagonismo, no habrá conseguido nada, le habremos ocasionado un coste. Lo que yo creo que tenemos que poner profesionalidad, tenemos que poner buena fe, tenemos que hacer las cosas pues como con vocación de servicio, que es lo que tenemos que tener los profesionales, ¿no? Y en el fondo, tú cuando te llegue el caso, si ves que no hay acuerdo dirás, o no hay posibilidad, digas, mira, yo ofrezco una negociación porque es que no es. Pero si lo ves, remítelo a mediación. Yo particularmente soy muy pesado. Siempre que aquí en el despacho entra algo, siempre hago una misma pregunta, yo en concreto, ¿eh? Y es, ¿hay alguna posibilidad de que lleguemos a algún acuerdo extrajudicial, alguna mediación, conciliación? No lo sé. Lo ponemos en común y lo valoramos, ¿no? Y al menos yo creo que esa pregunta es la que tiene que existir siempre, ¿no? La que existe esa posibilidad. Vamos a preguntárnoslo y vamos a poner un poquito de relieve los pros y los contras de, que yo creo que contras ninguno, ¿no? Pero que al menos intentarlo. Esta generación es la que queremos. Mira, Pascual Ortuño, que es un magistrado muy famoso en mediación, dice siempre que él cuando le presentaban una demanda, cuando estuvo en familia sirviendo, que yo hablo siempre de servir en un juzgado de familia, pedía las fotos de los hijos para que hablaran mirándoles a la cara. Es esencial la humanidad. Totalmente, totalmente. Quería preguntarte también sobre los últimos, o sobre el último acuerdo, ¿no? Que me consta que ha llegado la asociación que presides con el Ayuntamiento de Madrid. Pues me encanta tu pregunta, porque mira,
La ley de jurisdicción contenciosa, la ley administrativa, yo creo que quebra el principio de igualdad de almas desde que empieza hasta que acaba, con una dilación que eso sí que ya es histórico. Aquí en Madrid los juicios contenciosos vienen a durar de 2 a 4 años, si vas a otra instancia, otros 4, y encima pagando por adelantado. Porque si tú tienes un tema de licencia, primero pagas, luego te quejas, o avalas, o... los abogados administrativistas, a mí me parece tan difícil vuestra postura, tan difícil explicar a un cliente, bueno, sí, te pasan esta multa, paga y luego reclamamos. ¿Y cuándo tendrás la sentencia? Olvídate, lea juicio final por la tarde, entre 4 añitos, pero tú primero pagas. Y hay imposición de costas, bueno, si ganas tú, a lo mejor las atemperan, si gana la administración puede hacer que no. Claro. Un riesgo, también para el abogado, también para la verdad, porque un cliente llega con mucha fuerza y luego ya la va perdiendo. Y en este caso llegó el Ayuntamiento de Madrid y Eva García Camaño, que es la directora del Servicio de Mediación, llega con mucha fuerza y dice, queremos un servicio de mediación porque queremos cumplir con este principio de transparencia y de cercanía que el ayuntamiento dice que tiene que tener con el ciudadano y que el ciudadano pueda llegar aquí y contarnos lo que hay. Lo puede contar en el procedimiento o lo puede contar propio en el servicio y de tú mismo. Te viene un tema de licencias y dices, voy a pedir una mediación. Qué bueno saber que te vas a sentar con alguien del ayuntamiento, que va a llamar a alguien del ayuntamiento, porque si no, tú no lo vas a conseguir, a sentarse a una mediación. Me parece histórico, me parece fundamental. Y nosotros el acuerdo que hemos llegado es, vamos a colaborar, vamos a hacer campañas, pero también si la mediación nos llega a nosotros, porque el ciudadano nos lo pida, nos van a validar a los mediadores. O sea, ellos hacen mediación pública, o sea, es gratuita y lleva unos trámites y unos tiempos. Y nosotros, pues no es gratuita, nosotros la mediación se cobra unas tarifas que son públicas, pero tenemos el acceso directo y nos validarán a nuestros mediadores porque nuestros mediadores están verificados, cumplen con todos los requisitos de la ley. Así que me parece un convenio que lo vamos a trabajar muchísimo para difundirlo y para que llegue al ciudadano y sepa que tiene esta vía, que no es la jurisdiccional, que es un poco desalentadora. Pues Rocío, enhorabuena por el acuerdo al que habéis llegado, que la verdad que lo merece. Y por último, para acabar, ¿cómo ves la mediación en unos años? ¿Cómo crees que avanzará? ¿Cómo crees, como cuando te preguntan en una entrevista, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo ves dentro de 5 años a corto o medio plazo la mediación en España? Pues yo la foto de mediación en un plazo breve la veo como que va a imperar, porque en el momento que seamos capaces de difundirla correctamente, el ayuntamiento, por ejemplo, lo está haciendo ahora, que los abogados entiendan su gran papel en la mediación, el ciudadano lo va a coger, como es el mediador, ese mediado de la agencia de viajes que dijo, ¿cómo no he sabido yo esto antes? Lo quiero así. Luego su abogado es el que redacta el acuerdo, o sea que nadie sobra, porque es que nadie sobra. Yo creo que lo vamos a conseguir porque es un sistema flexible, estructurado, que da todas las posibilidades a las partes y además todas las garantías. Yo creo que lo conseguimos. Yo me jubilaré en, en este trámite, pero lo conseguiremos seguro. Yo estoy haciendo muchas mediaciones, O sea, ya hay gente que vive de la mediación. Y se están creando muchos servicios de mediación, comunitarios, educativos. Porque una de las labores que hace la asociación es la difusión, ¿no? La perpetua difusión de este método. ¿Y cómo hacéis esta difusión? ¿A través de charlas, reuniones con asociaciones públicas, con otro tipo no asociaciones públicas, con órganos públicos que se dedican a la resolución de conflictos? Mira, nosotros, yo cuando empezó la directiva, constituimos los abogados, los notarios, la Cámara de Comercio y los procuradores, constituimos IDM, que son instituciones para la difusión de la mediación, que engloba 14 colegios profesionales y 7 asociaciones.
Lo que hemos hecho es de mochileros, ¿eh? Nos hemos ido por universidades hablando de mediación a todos los colegios, a todos los colegiados. Nosotros llegamos a más de 300.000 colegiados y asociados. Es importante que se conozca IDM como institución para la difusión. Después, a nivel particular, la Asociación Madrileña, pues por supuesto con el dinero de los asociados, que contribuimos todos, pues tenemos un buen sistema de publicidad, hacemos muchas charlas, firmamos convenios con universidades. Ahora tenemos pendiente de firmar 2 convenios más con universidades, acudimos a todos los congresos. Ahora mismo acabamos de salir de un congreso de mediación administrativa y tenemos como coordinadora a Lourdes del Amo, que es una especialista. También tenemos una especialidad en mediación y discapacidad, en el entorno de la discapacidad, que con la Ley 8 del 21 ha cambiado todos los paradigmas de la discapacidad y la mediación es el gran sistema de apoyo. Hemos tenido reuniones hoy hemos tenido una antes de estar aquí, con PRODIs, con asociaciones con plena inclusión, para ofrecernos como medida de apoyo y todos piensan que sí, o sea, todos nos ofrecen esos convenios, formamos, llegamos a las familias, les ofrecemos las alternativas. Estamos en una labor de difusión. Bueno, tú me has conocido así, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Rocío, muchísimas gracias. Te estoy enormemente agradecido por haber acudido a mi llamada, por haber estado aquí con nosotros, habernos explicado también la mediación. Y aquí tienes a Dara Legal y a mí en concreto también para lo que necesitéis. Creo que estáis haciendo una labor fantástica. Enhorabuena por ello. Y también cuento contigo para la próxima vez que haya alguna novedad que contar respecto a la mediación aquí en este canal. Pues gracias a ti, a Dara Legal y a ti en concreto, que esta generación la necesitamos para que difundáis con ese cariño, con esa complacencia que lo hace, con esa capacidad de diálogo. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.